Vamos con esta segunda parte, entonces. En la primera clase vimos, entre otras cosas, vimos algunas problemáticas ambientales globales. Vimos el tema de el efecto invernadero, el tema de la escasez de agua, la desertificación, el tema de la pérdida de biodiversidad, y planteamos algunas cuestiones que desde la ingeniería civil podían dar algún tipo de respuesta o tenían que ver con esos temas. Ahora vamos a empezar una parte en la que vamos a ver efectos o cuestiones o problemáticas ambientales locales que tienen que ver con la contaminación que se pueden producir en el medio físico. La contaminación del aire, la contaminación del agua, ya sea aguas superficiales o aguas subterráneas, por vuelcos de fluentes líquidos, y la contaminación del suelo por la acumulación de residuos, el vertido de residuos sólidos. Hoy vamos a tratar de ocuparnos de los puntos 1 y 2, y de ver qué participación puede tener la ingeniería civil en esos temas. Fundamentalmente, en lo que vamos a ver hoy, lo más característico, importante, intervención de la ingeniería civil tiene que ver con los efluentes líquidos, y principalmente con las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, que es lo que le vamos a dedicar un poquitito más de tiempo. En cuanto a la contaminación del aire, ahora vamos a ver algunas cosas. La ingeniería civil no interviene en el control de la contaminación del aire, pero sí puede tener algunas cuestiones de aporte, y hay algunas cosas como para comentar y como para decir o agregar, que los vamos a ver en un ratito. Algunos ya lo tienen que ver con lo que ya hemos visto respecto al calentamiento, el fenómeno del calentamiento global. Bueno, el aire atmosférico, que es la capa de gases que retiene, que por la acción de la gravedad terrestre retienen y cubren la superficie del planeta, está integrado por un conjunto de gases. Eso sería el aire seco, como vemos ahí, en su mayor parte nitrógeno, luego una porción importante de oxígeno, y luego otros gases, dentro de los cuales está incluido acá el dióxido de carbono, que es ese, que es el gas invernadero, pero que es el anhídrido carbónico, carbono, oxígeno 2, es también un gas que tiene que más allá de las emisiones que provocan la enorme concentración y que hacen lo que hemos visto la otra vez, que actúe como el principal componente del efecto invernadero, existe naturalmente, porque los seres vivos emitimos dióxido de carbono. Ahora, la atmósfera no es solo ese aire seco, sino que también tiene siempre, esto es una cuestión que la van a ver en la materia de instalaciones termomecánicas, siempre tiene un componente, dentro o mezclado con el aire, vapor de agua. Es ese famoso porcentaje de humedad que dan en los partes meteorológicos. Y eso conforma el aire de la atmósfera. Los gases más el contenido de vapor de agua. Esta atmósfera podría, o no podría, sufre con efectos contaminantes naturales, por fenómenos como incendios forestales, erupciones volcánicas que largan gases sulfurosos a la atmósfera y demás. Pero todo ello es de alguna manera controlado o recepcionado por la naturaleza, que lo puede procesar. En cambio, lo que ya se complica para que la naturaleza lo procese es la contaminación humana. Como ya vimos en la primera clase, toda actividad humana contamina. Y bueno, en el caso de la contaminación atmosférica, también ya hemos visto que la principal contaminación se genera por la quema de combustibles fósiles, donde vimos que también principalmente la mayor masa de esa contaminación provenía de las centrales termoeléctricas,
del combustible fósil, carbón, fuel oil o gas, que se utiliza para accionar las turbinas, para generar vapor y accionar las turbinas de vapor de las centrales termoeléctricas, y en segunda medida de las emisiones de los vehículos. Luego tenemos también mucha emisión de gases en algunos procesos fabriles. Ya que hablamos de la construcción, una de las industrias más contaminantes, también en este sentido de producción de dióxido de carbono, es la cementera. ¿Por qué? No es que manda gases tóxicos al ambiente, sino que elimina mucho dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque, como sabemos, para fabricar cemento hay que consumir mucha energía, quemar mucho, por ejemplo, gas o fuel oil en esos quemadores de los hornos de cemento para llevar a 1500 grados centígrados una masa muy grande de material, y eso hace que las fábricas cementeras sean también de las más contaminantes. Bueno, y las grandes concentraciones urbanas también, por la sumatoria de todas estas cosas, más otras emisiones que puede haber, son fuente de contaminación atmosférica. Esa contaminación atmosférica puede tener estos compuestos contaminantes. El dióxido de carbono, que ya vimos, que ya hablamos, cuyo problema principal es ser el gas invernadero que por su gran cantidad está muy... la gran cantidad que hay en la atmósfera es el principal responsable del efecto invernadero. No es un gas tóxico. Como dije hace un rato, de hecho, los seres vivos, los que consumimos oxígeno, expiramos dióxido de carbono, pero sí tiene este gran problema. La quema de combustibles fósiles también produce, sí, un gas tóxico, que es el monóxido de carbono. Ese sí es tóxico, altamente tóxico. Y ese proviene principalmente de la emisión de las fuentes vehiculares. Por eso, toda cochera que está cerrada, o que no está expuesta al aire, o no tiene muchas aberturas, tiene que estar adecuadamente ventilada. Es una obligación. En todo código de edificación se exige que las cocheras que están en subsuelos tienen que tener suficiente ventilación, y eventualmente una ventilación forzada, si no pueden tenerla natural, porque tiene que circular el aire, porque si no la concentración de monóxido de carbono puede ser riesgosa para las personas. Ese monóxido de carbono también es el responsable muchas veces de muchos accidentes, muchas veces fatales, por problemas de inadecuada calefacción. Estufas que no tienen correcta ventilación, o que no están ventiladas como corresponde directamente, y el gas, entre los gases que se producen en la combustión, está el monóxido de carbono, y si el ambiente está muy cerrado, puede llegar a producir la asfixia de la gente, porque además no tiene olor, ese monóxido de carbono, y no solo si hay gente durmiendo, no solo no la despierta, sino que la termina de adormecer primero, y eventualmente puede matarla, en no mucho tiempo. Otra contaminación pueden ser los hidrocarburos, que son muy volátiles. Algunas naftas, el benceno, en las estaciones de servicio, en las zonas en los aeropuertos, por ejemplo, donde está el combustible aéreo, las nafta aérea. Buena parte de eso se volatiliza al ambiente y contamina la atmósfera. Óxidos de nitrógeno, que se pueden producir en algunos procesos, como por ejemplo donde hay alta concentración en zonas de explotación ganadera, por ejemplo. El dióxido de azufre, que produce la lluvia ácida en las zonas urbanas. Cuando hay dióxido de azufre que se libera al ambiente, llueve, y el agua de lluvia, junto con el dióxido de azufre del aire, que está en el aire, genera ácido sulfúrico. El agua está combinada con ácido sulfúrico, que ataca, que agrede a la vegetación, a los árboles, e incluso a los
revestimiento de los edificios. Y después el material particulado, es decir, partículas sólidas en suspensión, que eso puede ser una de las contaminaciones que aporte la industria de la construcción, como vamos a ver enseguida. Bueno, la legislación, toda la legislación que controla la contaminación del aire, del agua, del suelo, lo que establece esa legislación son los parámetros límite de cuánto puede contener, en este caso el aire, de ese contaminante. O sea que de todas, está la lista de todos los contaminantes, por ejemplo, estos que vimos acá, dióxido de carbono, monóxido de carbono, algunos compuestos hidrocarburos, etcétera, etcétera, va a decir la legislación, perdón, que puede tener, por ejemplo, tantas partes por millón en aire, o tantos mililitros por metro cúbico de aire. Y según la legislación, esa concentración se fija de acuerdo a la forma en que se va a medir la calidad del aire, o que se va a medir la presencia de los contaminantes. Y hay dos métodos. Uno es el método de control de emisiones y otro es el método de control del aire. En nuestro país la legislación está organizada o pensada para el método de control del aire. Control de emisión significa, supongamos que esta es la chimenea de una fábrica, que yo voy a controlar la concentración de contaminantes con los dispositivos correspondientes en la boca de la chimenea, o sea, en la fuente de donde sale el contaminante. En cambio, la metodología de control del aire lo que hace es medir la concentración de contaminante en el ambiente, en la atmósfera, o sea, a la altura de donde está la gente, en las cercanías o en las proximidades de fuentes emisoras. La ventaja que tiene esto es que es mucho más sencillo de medir los contaminantes a nivel de la atmósfera que respiramos que en el punto de emisión, donde, por ejemplo, muchas veces hay una temperatura muy alta y es más compleja hacer la medición, se requieren equipos que soporten esa temperatura, etcétera, etcétera. El gráfico que vemos abajo muestra cómo es la distribución de la concentración del contaminante, que es lo que está en las ordenadas, a medida que nos alejamos de la fuente de emisión. O sea que lo que está en abscisas es la distancia. El 0 es el punto donde está la emisión. Y a medida que nos alejamos, la concentración se va amortiguando, se va reduciendo, pero respondiendo a una curva exponencial como la que está marcada en rojo. Es decir, que lo que se llama la pluma del contaminante, la pluma del contaminante es cómo se expande ese contaminante, de una máxima concentración, cómo se va diluyendo ese contaminante a cierta distancia. Y uno puede observar, cuando mira una chimenea que está largando humo, que se verifica esto, ¿no? O sea, que se ven estas manchas que se van haciendo cada vez menos intensas, pero con esta separación. O sea que se cumple, que responde a una ley con bastante precisión de este tipo de curva. Una exponencial amortiguada. Bien. Como decía antes, en la ingeniería civil, digamos que no hay mucha intervención de la ingeniería civil en cuanto al control de la contaminación atmosférica. Es un tema más de la ingeniería por ahí mecánica o industrial. Pero sí podemos mencionar algunas cuestiones que ya mencionamos cuando hablamos del calentamiento global, que pueden colaborar a reducir esa contaminación, como el diseño de obras en donde se utilizan energías limpias, energías renovables, el uso de energía eólica, el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica, otro tipo de energías,
energías provenientes de la energía hidroeléctrica, hablamos de como energía limpia, donde también ahí interviene la ingeniería civil. Energía mareomotriz o undimotriz. La mareomotriz es la que aprovecha las crecidas y decrecidas, el movimiento, fundamentalmente en el mar, de crecimiento y decrecimiento a lo largo de un día, de las 24 horas, por las fases, por el movimiento de la luna, digamos, por la influencia de la luna. En cambio, la undimotriz es la que aprovecha la energía del oleaje, no de la marea, sino del oleaje. El mismo equipo o parte del mismo equipo que trabaja en nuestro laboratorio de energía solar del LESES, también participa en proyectos de investigación sobre energía undimotriz, que son equipos que tienen como dos brazos que se van moviendo a medida que va con flotadores que están sobre el agua. Entonces el oleaje va haciendo un movimiento así, y ese movimiento tiene un mecanismo, el sistema, que lo transforma en el movimiento de un generador eléctrico. Después, si me acuerdo, les voy a traer alguna fotito de algún equipo que inclusive a veces está en nuestro laboratorio. Otra cosa importante que puede aportar la ingeniería civil es tratar de que sus obras tengan la máxima eficiencia energética. Esto tiene especial importancia en las obras edilicias, ¿no?, que son las que mayor consumo de energía tienen. Eficiencia energética, nosotros hemos hablado, por ejemplo, de la aislación térmica. Aportar aislación térmica a todos los cerramientos, a los muros, a los vidrios, hace que se minimice el consumo de energía necesario para calefaccionar o refrigerar esos ambientes. El uso de sistemas de automatización que colaboren con la eficiencia energética, o sea, lo que se llama edificio inteligente, en donde hay sistemas, sensores, que controlan la luminosidad, por ejemplo, del ambiente, tratar de, además, en nuestras obras, de que haya la máxima iluminación natural posible para aprovechar y reducir el consumo de energía eléctrica para iluminar, pero además, estos sistemas inteligentes tienen tres componentes básicos. Sensores que miden, por ejemplo, la intensidad lumínica, o que miden las temperaturas, que están conectados a algún sistema, algún software, que recibe esa medición de los sensores, y ese software está vinculado a los sistemas de iluminación o a los sistemas de acondicionamiento térmico. De manera que esa automatización de la medición hace que se gaste la energía exclusivamente necesaria para iluminar lo que hace falta en ese momento, o para calefaccionar o refrigerar lo que hace falta en ese momento. Y no que haya un consumo excesivo de energía, ¿sí?, sin control, y eso es parte de lo que se llama edificio inteligente. Bueno, todas estas metodologías son parte de la ingeniería civil, tienen que estar integradas a la ingeniería civil, y son cuestiones en las que, bueno, no siempre en nuestras carreras las tenemos muy avanzadas o desarrolladas, pero son cuestiones en las que tenemos que avanzar como aporte de la ingeniería civil a esta cuestión de la contaminación atmosférica, del consumo de combustible, de minimizar el consumo de combustibles fósiles, del aprovechamiento energético. Y los puntos que están abajo, se lo voy a ir mostrando con las imágenes. Bueno, algunas cuestiones más particulares de la industria de la construcción. Por ejemplo, el material, la contaminación atmosférica durante los procesos de construcción por el material particulado, las partículas sólidas en la atmósfera. Por ejemplo, en las obras donde hay mucho movimiento de suelo, como vemos en la foto de la izquierda, de arriba a la izquierda, ¿sí?
debemos generar algún tipo de control en esos procesos, en esas obras, para evitar que se produzca lo que vemos en esa foto. En esa foto, evidentemente, es bastante desaprensivo el uso de ese movimiento de suelo. Viene una excavadora, tira desde mucha altura, cae la tierra, no se mojó, por ejemplo, no se generaron protecciones alrededor, y obviamente, es una contaminación atmosférica local del entorno próximo a la obra, pero que si hay gente que está viviendo ahí o circulando por ahí, o los propios operarios, se ven afectados. A la derecha lo que vemos, una planta hormigonera. Plantas hormigoneras o plantas elaboradoras de concreto asfáltico también producen mucho material particulado, polvo de cemento, cal en el aire. Cuando se elabora concreto asfáltico, se suele agregar como parte de los áridos filler calcáreo, el mismo filler calcáreo que vimos cuando vimos los cementos con la adición de filler calcáreo en la fabricación de cemento Portland. Bueno, ese mismo, la piedra caliza finamente molida, se agrega también junto con la arena y la piedra cuando se hace concreto asfáltico, para que haya una fracción bien finita cuando se quiere hacer lo que se llama una mezcla cerrada, bien impermeable. Y ese material particulado, si la planta no cuenta con los dispositivos correctos, que lo aspiren, mangas que lo contengan y demás, contamina también la atmósfera. Abajo a la derecha tenemos una obra donde están haciendo la etapa de imprimación asfáltica antes de hacer la carpeta de concreto asfáltico. O sea, sobre la base, que puede ser, por ejemplo, de suelo cal, la que hemos visto que habitualmente se usa debajo de la carpeta asfáltica, se hace, ya lo dijimos en su momento cuando hablamos de pavimento, una pasada de asfalto líquido para impregnar el terreno y que tenga mejor adherencia a la carpeta asfáltica, del concreto asfáltico. Eso no es, lo otro, lo que va a venir después es concreto asfáltico, la mezcla que dije recién, de asfalto, arena, piedra y eventualmente filler. En cambio, esto es asfalto, pero el asfalto se tiene que poner líquido, y el asfalto líquido antiguamente se usaba diluciones asfálticas. Las diluciones asfálticas es asfalto diluido con solventes. Eso es un producto que desde el punto de vista técnico es muy efectivo. ¿Por qué? Porque rápidamente se seca, porque el solvente se evapora, se volatiliza en el aire. Pero eso que se volatiliza es dañino para la salud de los que pasan por ahí y de los operarios especialmente. Actualmente en las obras viales está prohibido el uso de diluciones asfálticas por esto, y hay que usar emulsiones asfálticas, que es asfalto disperso, de una dispersión de asfalto en agua. O sea que lo que se evapora es agua, vapor de agua. Más lento, menos efectivo técnicamente, pero no contaminante. Y abajo a la izquierda tenemos una foto de una obra donde están desmontando un techo hecho con chapa de fibrocemento vieja, de asbesto cemento. Hoy día existe también el fibrocemento, pero las fibras que se usan son fibras plásticas y no fibras de asbesto. Antiguamente se usaba fibra para hacer estas chapas o para hacer caños, un mineral natural que se encuentra en la naturaleza, que es el asbesto. El asbesto viene en fibras. O sea, esto que ven acá, abajo, ahí a la derecha, no sé si alcanzan a ver como un recuadrito, es una foto del mineral asbesto. Se va disgregando en fibras. Entonces se colocaban sobre un molde, por ejemplo el molde de la chapa ondulada esa, las fibras, y luego se colocaba un mortero de cemento, y quedaba esa chapa liviana, fácil de trabajar y demás. También se hacían, por ejemplo, el asbesto es además aislante térmico, entonces se usaba para hacer aislaciones térmicas de cañerías de calefacción que llevaban agua caliente o vapor. Se les hacía toda una protección con asbesto y yeso, para aislarlo térmicamente. ¿Qué problema tiene este asbesto? El asbesto produce una contaminación y una agresión en el cuerpo física, que ahora se las voy a contar, que es por acción mecánica, no es un tóxico químico. Sino que lo que pasa con el asbesto
es que cuando se lo manipula, principalmente, las fibras estas largan pequeñas partículas, muy pequeñitas, microscópicas, pero que son filosas. Imagínense como si fueran particulitas de fibra de vidrio. El operario que está trabajando con eso, especialmente el que trabaja repetidamente con el material, lo aspira, y esas particulitas muy pequeñas, filosas, se meten en el sistema respiratorio, van a parar a los bronquios, a los puntos más pequeños del sistema respiratorio, en los pulmones, y producen microheridas. La sumatoria de esas microheridas terminan provocando tumores en los pulmones, o sea, es cancerígeno. Pero lo que quiero destacar es que es un efecto mecánico, no tóxico-químico. Entonces, el problema es la manipulación del material, cuando se manipula, cuando se serrucha, entonces se prohibió el uso de ese material. Si hoy hay que hacer, como en la foto, vemos en la foto, desmontar una estructura con una construcción existente donde hay asbesto, hay que tomar muchas medidas precautorias, proteger a los operarios, disponer la placa esa, por ejemplo, si se la va a mandar en un volquete, en la parte inferior del volquete y luego taparlo, mojar el material que se va a desmontar para evitar que el polvo vaya rápidamente al aire. Bueno, tomar una serie de medidas, tratar de tapar, de generar un espacio de ambiente, un lugar tapado, para evitar que vaya el asbesto al aire. Una vez que este asbesto se dispuso en cualquier lugar enterrado, ya no genera más inconveniente, ¿no? No es que si llueve arrastra asbesto y contamina, porque no es un tóxico químico, sino que es por acción mecánica. Si eso no está disperso en el aire y no se respira, ya está, no provoca daño. Pero, obviamente, está prohibido actualmente en la industria de la construcción. ¿Se me está escuchando? Sí, Marcelo, Sí. perfecto. Bueno. Bueno, hasta aquí con la contaminación atmosférica. Vamos a avanzar ahora con un tema que, digamos, tiene más que ver con la ingeniería civil directamente, porque una de las actividades propias de la ingeniería civil es la de diseñar y construir plantas de tratamiento, especialmente de efluentes cloacales. La contaminación de las aguas por efluentes líquidos, por contaminantes que salen líquidos, puede ser en las aguas superficiales, o sea que se vuelque en los ríos, en los arroyos, en los lagos, las lagunas, en el mar, o puede ser que se vuelque en el terreno, se infiltre y contamine primero el primer acuífero, que es la napa freática, y después, a largo plazo, también se empiece a infiltrar más hacia abajo a otros acuíferos inferiores. Los principales fuentes de contaminación son las que están ahí como A, B y C. Los efluentes cloacales, en medio urbano, que son una fuente importante de contaminación, no tanto por el carácter contaminante del líquido cloacal, que lo tiene, pero que es una contaminación orgánica natural, siempre que sea líquido cloacal puro. Aún así, el líquido cloacal puro, hoy día, por nuestra forma de vida, tiene contaminantes que no son orgánicos naturales, detergentes, algún otro tipo de líquido que pueda ir a parar a una cloaca naturalmente. Y además, el problema más grave es que a veces hay vuelcos clandestinos en las cloacas que provienen de efluentes industriales, que esos son tóxicos mucho más complicados. Los efluentes industriales pueden tener tóxicos que se llaman metales pesados, ahora abajo están a continuación esos tóxicos, o materia orgánica recalcitrante, que quiere decir, la palabrita recalcitrante quiere decir que el ambiente le cuesta mucho
absorber, recibir ese contaminante y transformarlo, ¿sí? Tarda muchos años, o décadas, o siglos, en poder descomponer esa materia, porque es una materia orgánica muy compleja. Después vamos a volver sobre eso. Y también hay contaminación a nivel rural, principalmente por la explotación agrícola ganadera. ¿Mm? Si hay alguna actividad ganadera intensiva, ¿cuál es la contaminación? Los desechos de los animales, que si no se disponen de alguna forma y están expuestos a la intemperie, al agua de lluvia, el agua de lluvia arrastra y contamina. En parte penetra y contamina las aguas subterráneas y en parte arrastra hasta los cursos de aguas superficiales. Y lo mismo pasa, y más grave es esto todavía, con los agroquímicos, ¿sí? Con los fertilizantes, con los herbicidas, con ¿cómo es? Los venenos que se colocan para los plaguicidas, esa no me sería la palabra, los plaguicidas para evitar que las plagas ataquen a los cultivos. Bueno, todo eso suelen ser compuestos químicos bastante orgánicos suelen ser, pero recalcitrantes. Ahí abajo está, bueno, la materia orgánica más natural, contenida en los líquidos cloacales, que no es altamente contaminante, salvo, esto no sé si lo terminé de decir, cuando estaba hablando de los efluentes cloacales dije esto mismo, pero lo que no dije es la gran cantidad que puede haber en un medio urbano. O sea, si yo tengo una pequeña localidad, supongamos de 5.000 habitantes, y tengo esta localidad al lado de un río relativamente grande, o cierto caudal, por ahí puedo volcar el líquido cloacal y no lo contamina el río. O sea, el propio río, las bacterias del río, como vamos a ver después, van a descomponer esta materia orgánica cloacal y la van a volver una materia orgánica simple, no contaminante. Bueno, ya lo podemos comentar un poco el tema, cómo es. Los compuestos orgánicos, ¿cómo están conformados? ¿Cómo es la estructura de un compuesto orgánico desde el punto de vista químico? Si se acuerdan algo de química orgánica, o vieron algo de química orgánica. ¿Cuál es el principal componente, elemento químico de la química orgánica? Que a veces se la llama química del... ¿Qué elemento químico? Nos mató, Marcelo. El carbono, ¿sí? ¿No lo vieron nunca eso? Yo la cursé hace un ¿Alguna? montón química, pero por lo que recuerdo se ve química inorgánica nada más. Bueno, pero a lo mejor alguna vez vieron en la escuela, no sé, en la Ah, escuela la escuela media, ya es de otro siglo para mí. y de otro siglo. ¿Eh? Voy a hacer algo acá, a ver si se puede, si tengo espacio acá para se puede hacer, a ver, pero. El carbono tiene 4 electrones de valencia, 4 electrones que se pueden compartir con otros compuestos. Entonces, los compuestos orgánicos son compuestos en donde hay carbonos vinculados entre sí y que a su vez pueden estar combinados con otros compuestos otros elementos químicos. Por ejemplo, hidrógeno, supongamos. Si en cada uno de esos palitos está representando un electrón compartido entre los carbonos, cuando está entre los carbonos, y en el caso de la derecha, con un hidrógeno. Si le ponemos a todos los otros palitos que están sueltos hidrógenos, tengo un hidrocarburo. No sé si es metano o algo así, es eso que escribí ahí. O algo parecido. Bueno, no, creo que no es con 3 carbonos, es otro compuesto, otro hidrocarburo. Tiene 2 carbonos, creo que el metano. Bueno, esto es una cadena de carbonos. A veces son cadenas abiertas, como esta que dibujé yo,
a veces son cadenas cerradas que se llaman compuestos cíclicos, ¿sí? Como el benceno. A lo mejor alguna vez vieron el dibujito como un hexágono, ¿eh? Y un redondito adentro. ¿Nunca lo vieron ese dibujito en una fórmula química desarrollada, orgánica? Bueno, y a veces son cadenas muy largas y ramificadas, o sea que por alguna de estas ramas del carbono que sale para acá, sí, yo tuve una rama larga de carbonos. Bueno, cuanto más complejo es, si son cíclicos o con muchas ramas esos carbonos, y son macromoléculas, más complejo es ese compuesto orgánico. Y más difícil para la naturaleza transformarlo en compuestos simples. ¿Quién transforma en compuestos simples en la naturaleza esos compuestos orgánicos? ¿Quién se Las bacterias, encarga? ¿no? Las ¿Eh? bacterias. Las Las bacterias. bacterias, exactamente, exactamente. Si yo agarro y tiro en un terrenito que tengo en el fondo de mi casa, tiro restos orgánicos, cáscara de tomate, cáscara de huevo, un pedacito de carne, todo lo que sobró de la comida, voy y lo tiro ahí en la tierra. ¿Qué pasa? Y se hace abono. Y bueno, pero sí, se Por hace la abono con el descomposición, paso del sí, tiempo. por la Pero descomposición de las bacterias. por la descomposición de la bacteria. O sea, yo en el lenguaje común, ¿qué digo? ¿Qué pasa con esa materia orgánica que tiré ahí? Se pudre, digo, ¿no? ¿Qué se pudre? Se pudre es que hay bacterias, en este caso de la tierra, también por ahí del aire, si quedó expuesto al ambiente, al aire, que van consumiendo esa materia orgánica, que son cadenas de carbono más complejas. Ese tomate tiene en la piel celulosa, tiene, qué sé yo, no sé, bueno, sacarosa, porque tiene azúcares, no sé si tiene sacarosa el tomate, disculpen si digo cualquier cosa, ¿no? O glucosa, no sé, que son otro tipo de azúcares. Bueno, tienen esas cosas y la van rompiendo y van dejando carbón, hidrógeno, compuestos simples, ¿sí? Y a su vez, en ese metabolismo, por ejemplo, liberan gases bastante malolientes, por eso huele feo lo que está podrido. Bueno, eso es lo que hace la naturaleza. Cuanto más compleja la materia orgánica, por ejemplo, aceites, hidrocarburos, insecticidas, agroquímicos, eso es materia orgánica recalcitrante. No la va a descomponer fácilmente. Y además, en un líquido cloacal, el problema ahí es que si en vez de tener una población pequeña de 5.000 habitantes con un río caudaloso, tengo una población de 150.000 habitantes que tira todo a un laguito chiquito que está el agua medio estancadita ahí, que tiene un arroyito que le trae el agua y otro que le saca el agua, pero que el agua se renueva con muy poca caudal, con muy poca renovación de agua, y es muy probable que en poco tiempo se me pudra todo el lago. ¿Por qué? Porque ahí la carga contaminante, aunque la materia orgánica no es cloacal, no es tan contaminante, la carga, la cantidad de contaminante que le estoy tirando, ese cuerpo receptor, que es el laguito chiquito ese, no tiene la capacidad para reciclar rápidamente lo que largan los 150.000 habitantes de esa población. Ahí, en los caudales, es donde el efluente cloacal puede ser una contaminación importante, pero es mucho más fácil de tratar y afecta mucho menos al ambiente en cuanto a su propia composición. También puedo tener agentes patógenos, o sea, bacterias, que pueden afectar al ambiente. Puedo tener, como dije antes, en los efluentes industriales, metales pesados, y eso sí son contaminantes graves. Por ejemplo, un caso típico es el cromo. El cromo es un metal pesado, cancerígeno cuando se lo consume, que se lo consume a veces en el agua que se ha contaminado. Yo, por donde vivo yo, no exactamente en mi barrio, pero dentro de la localidad que vivo yo, en la localidad de Longchamp, hubo un caso muy conocido de una contaminación con cromo, de una pequeña empresa de cromado. Para hacer una empresa de cromado no hace falta mucho, 2 o 3 personas, un equipito, qué sé yo, que hace cromado por inmersión y se acabó.
El problema es que esta gente volcaba el cromo a la cloaca, al pozo negro, que encima no había red cloacal, sino que iba al pozo negro. El pozo se infiltraba a la napa, de la napa iba de a poquito infiltrándose al acuífero inferior, y la gente que ahí no tiene red de agua, sacaba el agua de pozo, de perforación, y se iba tomando el cromo. Y empezó, alrededor de donde estaba la fabriquita de cromado del inconsciente empezó a haber casos de cáncer, de problemas de gente con cáncer, con una intensidad que iba más allá de lo normal. Bueno, y se descubrió que efectivamente era una situación de contaminación con cromo. Otra cosa que se marca acá, que es la última frase que está en rojo, es que no siempre la contaminación del agua no solamente va a ser porque se está tirando un contaminante, sino también puede ser, por ejemplo, que alguna fábrica, el efecto que produzcan las aguas es la modificación de la temperatura o de su pH. Bueno, el pH seguramente es porque también se volcó algún ácido o alguna materia básica, pero quiere decir esto que esa contaminación también afecta especialmente a la flora y la fauna que habita esas aguas. Por ejemplo, las centrales nucleares que producen energía eléctrica con combustible radioactivo se enfrían con agua. O sea que tienen que estar cerca de una buena fuente de provisión de agua, porque usan mucha agua para enfriar la central. El agua no es que por lo menos en este proceso, en esta etapa, no es que se contamina con radioactividad, pero sí se calienta. O sea, viene el agua, refrigera la central, el combustible que ya se utilizó, las barras de combustible que ya se utilizaron, lo refrigera y se calienta el agua. La verdad que no sé a qué temperatura, pero si yo vuelco el agua a esa mayor temperatura directamente al río, también voy a afectar la calidad del agua. ¿Por qué? Porque los peces que andan por ahí, por ejemplo, están acostumbrados a nadar a 20 grados, no a 70 grados. Si yo le mando agua a 70 grados, los peces me van a salir cocinados, los pescaditos. ¿Mm? Bien. Bueno, avancemos un poquito más. Bueno, esto simplemente lo que nos está diciendo es que hay un ciclo de consumo del agua, ya sea para el consumo humano, y en ese caso lo que liberamos son los líquidos cloacales, o para el consumo industrial, como recién mencioné. Y yo debo hacer algún tipo de tratamiento de ese agua para que al volcarlo, ¿a dónde lo vuelco? De vuelta a un curso de agua. Y se cierra el ciclo para que el agua sea un recurso renovable. Pero para que efectivamente sea renovable, sí o sí, tengo que darle el tratamiento apropiado para que cuando lo vuelque al ambiente, al arroyo, al río, o a la napa, o al mar, el ambiente natural que lo recibe pueda recibirlo. Si tiene alguna carga contaminante, sea lo suficientemente baja como para que las bacterias del ambiente la puedan resolver esa carga contaminante y yo pueda seguir utilizando esa agua. Si no, va a dejar de ser renovable el recurso. Bueno, y acá es donde aparece la ingeniería civil en el diseño y construcción de plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento industrial, la ingeniería civil interviene en todo lo que es la estructura civil de las obras, o sea, las piletas, los conductos, los canales, las cañerías, si va a circular por cañería cerrada, todo eso está vinculado a la ingeniería civil, es similar a las construcciones de otras obras civiles o de las instalaciones de conducción de fluidos de la ingeniería civil. Después también aparecen muchas veces algunos componentes electromecánicos, con puertas, rejas, etcétera, donde la ingeniería civil
no va a intervenir directamente en el desarrollo de esos componentes. Y en el caso de lo que es un tratamiento de un líquido, un efluente industrial, también va a intervenir la ingeniería química, porque la ingeniería civil no maneja ese tipo de tratamiento. Sí maneja el tratamiento de los líquidos cloacales, ahí sí. Digamos que la ingeniería civil se autoabastece para ello. Nosotros acá, estas etapas que estamos viendo, está planteado. Discúlpenme un segundito, por favor. Un segundito, ¿eh? Esperen un segundo. Voy a interrumpir un segundito. Voy a dejar de grabar. Un segundito. Les pido disculpas. Ya continuamos, ¿eh? Bueno, les decía que nosotros vamos a ver. ¿Se ve ahora y se escucha? Sí, Marcelo. Sí, sí. Bueno, que nosotros vamos a ver una planta de tratamiento, más que nada enfocada a la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Sin embargo, muchos de estos componentes pueden aparecer en plantas de tratamiento industriales, y de hecho, este componente que está aquí, el que dice afinación, esta etapa de afinación, no es de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, sino que es propio de plantas de tratamiento industrial. Ahora, como les decía, la planta de tratamiento industrial requiere de pasos o de etapas diseñadas por la ingeniería química, en donde en general lo que se trata de hacer, básicamente, es neutralizar y retener el compuesto tóxico, sacarlo del efluente líquido, convertirlo en un barro, como los barros que ahora vamos a mencionar, por ejemplo, en el pretratamiento del tratamiento primario, y ese barro, una vez que se extrae la pileta, y se le trata de sacar el exceso de líquido, se pasa a convertir en un residuo peligroso, y lleva el tratamiento, la disposición final, que corresponde a un residuo peligroso, del cual veremos si podemos hablar algo en la última clase, haremos algún comentario. Pero, por ejemplo, se lo mezcla con cemento para estabilizarlo, se lo ponen en cofres de hormigón, bueno, algún tratamiento para que ese residuo
no intoxique al ambiente, aislarlo del ambiente. Pero generalmente los procesos industriales hacen eso. Sacarlo del efluente líquido, liberar al líquido de ese residuo, de ese tóxico, convertirlo en un residuo peligroso, pero con mucho menor volumen, más concentrado, y el líquido se lo vuelca, una vez tratado, al ambiente. Bueno, nosotros vamos a ver estas etapas. Acá están marcados los nombres de las etapas y la función de cada una de ellas. El pretratamiento tiene por función, son instalaciones que están para proteger el resto de la planta, para que algo que no penetre a la planta, algo que puede dañar la planta o el proceso de tratamiento. El tratamiento primario tiene por objeto retener las partículas sólidas en suspensión que están dentro de ese líquido, y que muchas veces tienen buena parte de la carga contaminante. El tratamiento secundario biológico existe cuando hay un contaminante orgánico, como el del líquido cloacal, y consiste en tratar de que colonias bacterianas descompongan la materia orgánica compleja en materia orgánica simple. O sea, hacer en la planta, en ese sector de tratamiento secundario biológico, lo que hace la naturaleza, pero si a lo mejor en la naturaleza para tratar la misma cantidad de líquido tarda 20 días o un mes, acá lo hago en 5 o 6 horas en la planta. Y largo y vuelco al cuerpo receptor, que es el río, el arroyo, el lago o el mar, vuelco un líquido con mucho menos carga contaminante. La afinación, como yo les dije, no es propia del tratamiento cloacal, sí de algunos tratamientos industriales, y consiste en reducir el exceso de nutrientes, ya lo vamos a ver qué significa eso cuando hablemos de esto concretamente. Y finalmente, cuando yo tengo un tratamiento biológico y tengo bacterias acá, o porque el propio efluente ya trae bacterias, tengo que hacer, antes de volcar al cuerpo receptor, una desinfección para matar los agentes patógenos, para matar las bacterias y no volcarlas al río. Bien. Bueno, vamos a empezar a analizar estas distintas etapas, qué es lo que nos encontramos o nos podemos encontrar en cada una de ellas. El pretratamiento. Como dije antes, son instalaciones para proteger la planta. En primer lugar, rejas, porque pueden aparecer elementos sólidos, voluminosos, que van a dañar las instalaciones. Entonces esas rejas retienen eso y eso pasa a ser un residuo sólido. Se retira de ahí y pasa a ser un residuo sólido. El que sigue, tanque de compensación o tanques de compensación, consiste en lo siguiente. Miremos el dibujito. La flecha de la izquierda es el ingreso del efluente. Cada uno de estos circulitos con una cruz representa una llave de paso, una válvula. La flecha de la derecha es que el efluente ingresa a la planta. Bueno, podría pasar que por alguna circunstancia accidental, este efluente venga con alguna característica, que puede ser cantidad de efluente, cantidad de líquido, o concentración de algún contaminante, que no es el habitual, y que si eso ingresa a la planta, va a dañar a la planta, especialmente si esa planta tiene tratamiento biológico, porque yo, como les dije hace un rato, en esa pileta de tratamiento biológico, que ya vamos a ver algunas variedades o variantes, lo que hago es formar colonias bacterianas que se desarrollen ahí para descomponer la materia orgánica. Y si de pronto le meto un contaminante, una carga de contaminante o una cantidad de efluente que no es la que está habitualmente preparado, lo que va a hacer es destruir las bacterias, y esa planta a lo mejor voy a tener que esperar 3 o 4 meses de vuelta para ponerla en marcha, para ponerla en régimen de funcionamiento. Por ejemplo, supongamos que es un efluente industrial, una fábrica en la que se trabaja con ácidos. O sea que el líquido a veces tiene ácido. Pero, o sea, tiene un pH bajo. Supongamos que tiene un pH 3 ese efluente. Las bacterias que están ahí, si es que estamos hablando de esa parte de la planta,
están acostumbradas a ese pH 3, o sea, se habrán formado colonias bacterianas que pueden soportar ese pH 3. Ahora supongamos que el ácido con que se trabaja en la fábrica hubo un accidente y se volcó un tanque de ácido al piso. ¿Qué hacen? Empiezan a tirarle agua y mandarlo a la cloaca, ese ácido, porque no, obviamente es peligroso. Y entonces, si yo mando a la cloaca eso directamente y a la planta de tratamiento, ¿qué pasa? Me baja el pH de 3 a 1, qué sé yo, y las bacterias se achicharran todas. Entonces, ¿qué se hace? Se hace este bypass, ¿sí? Disculpen, ¿eh? Un segundito. Bueno, se hace este bypass. Cierro esta válvula, abro esta otra y mando el exceso de ácido a un tanque, que se llama tanque de compensación o pulmón o regulación. Y entonces después, una vez que cargué todo ese exceso de ácido acá, cierro esta válvula, abro esta, pero regulando para que el paso se vaya combinando el exceso de ácido con el nivel de acidez normal de la planta, de ingreso del efluente. Y de esa manera regulo y evito que dañe a la planta. O incluso en el caso este del ácido, hasta instalaciones, cañerías se pueden dañar y demás. A veces puede ser que hay un exceso de caudal. Eso puede pasar en las plantas cloacales cuando, que ocurre algo que no debiera ocurrir, pero hay veces que se vuelcan líquidos pluviales a la cloaca. Para evitar que se inunde un patio o algo, alguien manda el desagüe pluvial, lo manda a la cloaca, por desborde. Y entonces puede ser que hay una lluvia muy intensa y una planta que está acostumbrada a recibir 2 metros cúbicos por segundo de líquido cloacal, recibe ahora 15 metros cúbicos por segundo. Y me va a arrastrar todo. Lo que pasa es que en ese caso con particular, este ejemplo que estoy dando, normalmente no voy a poder tener una capacidad de pulmón de tanque de compensación que tome todo ese caudal y lo retenga ahí. Podría ser eventualmente, pero es muy difícil. Lo más probable es que directamente se va y pasee la planta y se vuelque al río hasta que se recuperen los caudales normales y se vuelva a habilitar el ingreso a la planta. Otro Perdón, elemento, en ese caso ¿cómo? en ese caso se vuelca sin tratamiento. Y en ese caso, si no hay otra posibilidad, hay que volcarlo sin tratamiento, ¿sí? Y eso, el tema del tanque de compensación, que hay una medición continua de caudal, pH, etcétera. O, Bueno, o es más conceptual. sí, en las plantas de tratamiento siempre se toman mediciones de caudal, mediciones de concentración de contaminantes, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero además, generalmente, estas situaciones se dan cuando se produjo algún tipo de incidente, pero bueno, puede ser que no se haya detectado de otra forma y que se detecte a través de las mediciones, el incidente. Perfecto. Otro elemento que aparece en estas plantas es una pileta que se llama desarenador desengrasador. El efecto del desarenador es el mismo que vamos a ver enseguida en el tratamiento primario para el proceso de sedimentación. Así que simplemente les digo que esto es una pileta en donde está ingresando por un conducto, un canal en las plantas cloacales. Normalmente el movimiento del líquido para evitar consumo de energía, para hacerlo más económico, es por gravedad. Así que va todo por canales abiertos. Y si no, bueno, podría ser que fuera por impulsión. Viene un caudal que ingresa a la pileta y se encuentra en una pileta grande donde el líquido va a mucho menos velocidad, como vamos a ver ahora en el sedimentador, que es lo mismo, y permite la precipitación de las partículas más gruesas, que en este caso son a nivel de tamaño arena, por eso se habla de desarenador. O sea, acá se retienen sólidos en suspensión gruesos, todavía grandes. Y además, se aprovecha esa pileta para que las grasas y aceites, que son más livianos que el agua, floten. Entonces, las partículas gruesas que precipitaron se depositan formando un barro,
que después se abre esa válvula, se retira el barro y pasa lo mismo que les conté antes, se lo deseca y pasa a ser un residuo peligroso para tratamiento de residuo peligroso. Y lo que flota arriba es lo mismo también, pero se barre con un barredor, una especie de lampazo que pasa, que va recorriendo toda la pileta, y este sería un corte longitudinal, y este sería un corte transversal, y va volcando por desborde a unas canaletas laterales que juntan, acumulan esas grasas y aceites, y también eso después va a pasar a tratamiento como residuo peligroso. Entonces con esto se evita ya el ingreso a la planta de todos estos compuestos. Luego pasamos al tratamiento primario, que es tratar de retener ahora el resto de sólidos en suspensión que quedaron, que no son las partículas tan gruesas como la arena, y la forma más económica de hacerla es a través de la sedimentación. Para esto vamos a hacer un pequeño razonamiento. En primer lugar, acá tengo el corte longitudinal de la pileta y acá tengo una vista en planta de la pileta. Por un canal viene el líquido, supongamos que es un líquido cloacal, ingresa a la pileta y sale por un canal de salida. Acá tengo un caudal de entrada. Recordemos que el caudal es la cantidad de líquido medida en volumen que pasa por la unidad de tiempo. Por ejemplo, los metros cúbicos por segundo de líquido que ingresa a esa pileta. La primera pregunta que yo les hago, este caudal, el caudal de entrada respecto al caudal de salida, ¿cómo será? ¿Mayor, igual, menor? Igual. Igual. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué razonaste que es igual? Y porque si no, no se desbordaría. Claro. O sea, si el caudal de entrada es mayor, se me va a desbordar. Si el caudal de entrada es menor, se me va a secar la pileta. Bueno, esto trabaja régimen constante. Los caudales son constantes. Y por lo tanto, si el caudal de entrada es igual al caudal de salida, y es constante, el caudal, o sea, la cantidad de metros cúbicos por segundo que circula dentro de la pileta, este otro, ¿cómo es? Igual también, ¿no? Sí. Bien. O sea que yo sé que el caudal que circula por los canales de entrada y salida es igual al caudal que circula dentro de la pileta. Ahora, yo puedo expresar además el caudal como el producto del área que ocupa el líquido por la velocidad de circulación. Acá faltaría un dibujito que voy a tratar de hacer ahora. Supongamos que esta es la canaleta de entrada, la dibujo en perspectiva, ¿sí? Y que acá, ahora voy a dibujar, está el líquido que trae esta pileta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, resulta que si yo multiplico el área que ocupa el líquido, ¿sí? Toda esta superficie que estoy rayando ahora, toda esta superficie en metros cuadrados, la multiplico por la velocidad, el módulo de la velocidad media de circulación del líquido, ¿qué tengo ahí yo? Tengo la velocidad en metros sobre segundos multiplicado por la superficie en metros cuadrados. O sea que tengo El caudal. el caudal, metros cúbicos por segundo, exactamente. Tengo el caudal. Entonces yo acá, en esta igualdad, que es el caudal de entrada igual al caudal de la pileta, puedo decir que el área de entrada del canal por la velocidad de entrada en el canal, la velocidad de circulación del líquido en la entrada, es igual al área de la pileta por la velocidad de la pileta. La velocidad del líquido en la pileta. Entonces, ¿cómo es el área de entrada del canal de ingreso o de la cañería de ingreso a la pileta respecto al área de la pileta?
Mucho más chica. Mucho más chica, o al revés como está marcado ahí. El área de la pileta es mucho más grande, ¿sí? Yo acá a lo mejor tengo, qué sé yo, 60 centímetros de ancho por 40 de altura, por decir algo. Y acá tengo 3 metros de profundidad por 5 de ancho, qué sé yo. Es mucho más grande. Y entonces, si está mucho más grande, ¿cómo es la velocidad de la pileta respecto de la velocidad que está del líquido que circula en la entrada y la salida? Y en la pileta es mucho más chico, Es para mucho conservar más el chico. caudal. En definitiva, exactamente lo que estoy demostrando acá es que circula mucho más lento. Bien, eso por un lado. O sea que yo ya sé que el agua circula mucho más despacito cuando la meto en la pileta. Entonces, si yo ahora miro una partícula sólida en suspensión que va circulando en este fluente, esta partícula tiene una velocidad longitudinal a lo largo de la pileta, que es la velocidad la misma velocidad del líquido, ¿no? Esa partícula se mueve junto con el líquido. En la entrada, ese vector es la velocidad de entrada. En la pileta es el de la velocidad de la pileta. Y después tiene un componente vertical que es la velocidad de precipitación, que depende de la masa que tengo ahí y de la superficie de contacto de esa masa. O sea, cuanto más densa es, más fácil va a precipitar porque hay menos rozamiento. Eso lo vamos a ver enseguida ahora cuando hablemos del floculante. Entonces, la velocidad de precipitación es siempre la misma porque depende de las características de la partícula. De manera que cuando yo llego a la pileta y compongo la componente longitudinal y la componente vertical, acá son mucho más parecidas y por lo tanto hay una velocidad de precipitación que permite que la partícula precipite. Bien, para facilitar esta precipitación, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer dos cosas. Una es reducir cada vez más la velocidad del líquido en la pileta. ¿Para eso qué necesito? Y agrandar la pileta. Ahora, esto tiene un límite, porque yo tengo un terreno disponible para la planta y tengo un costo, y bueno, una vez que se diseñó, hasta ahí puedo agrandar la pileta. Ya después no puedo seguir agrandando la pileta. Entonces no puedo seguir achicando la velocidad de circulación longitudinal. Pero ¿qué puedo tratar de hacer? Aumentar la velocidad de precipitación. Para aumentar la velocidad de precipitación es que en la primera etapa del sedimentador se hace el proceso de floculación-coagulación. Se mezcla el líquido con un componente químico que es el floculante y con otro compuesto que es el coagulante. No siempre están los dos, a veces solo el floculante. El floculante es un compuesto químico. En general las partículas sólidas en suspensión tienen carga negativa. Entonces le meto un compuesto químico que cuando se mezcla con el agua se forma un catión y ese catión atrae a las partículas. Y formo lo que se llama un floc, un conjunto de partículas. Todo esto es microscópico, ¿no? No es que se forme una masacote de 10 centímetros de diámetro. Es microscópico, pero junto un montón de particulitas pequeñas microscópicas en un conjunto que se llama floc, por atracción electroquímica. Y después, el coagulante, si se usa, es una cadena orgánica muy larga, que es como una especie de red que actúa como una acción mecánica, como que atrapa a un conjunto de flocs para formar un floc más grande. Por eso se habla de floculante, porque ese conjunto se lo llama floc. Y ahora voy a aumentar, lo que logro es aumentar la velocidad de precipitación. En esta composición, lo que logré es aumentar esta para mejorar la velocidad de precipitación. Para ejemplificarles lo del floc, yo siempre pongo este símil que está acá a la derecha. Imagínense que yo tengo un balde con agua y un cascote, y lo suelto dentro del balde con agua. ¿Qué pasa? Va al fondo. Y se va derecho al fondo el cascote, ¿no? Sí. Bien. Ahora imagínense que yo agarro ese cascote, ¿sí? El mismo cascote, lo monto le pongo un film plástico, por ejemplo, para que no se pierda nada de ese cascote, y agarro y lo empiezo a romper con un martillo hasta que lo pulverizo.
todo ese polvito que lo tengo juntado ahora en ese plástico, ¡blup!, lo tiro todo, o sea, la misma masa del cascote, la tiro en el agua, pero en forma de polvo de ladrillo. ¿Qué va a pasar? Y va a tardar más en caer porque el empuje del agua se balancea más con lo que es la gravedad, con el Bueno, peso propio. o sea, hay más superficie de contacto. La misma masa está mucho más distribuida en una superficie y por lo tanto hay más fricción del agua. Si yo lo dejo eso varias horas, lo tiro ahí, vengo al día siguiente, me voy a encontrar con que todo el polvo de ladrillo se fue para abajo, pero tardó horas en bajar. A diferencia del cascote que hizo tum y cayó. Bueno, lo que hace el floculante es convertir el polvo de ladrillo en un cascote, para que precipite más rápido. ¿Sí? Ok. Bien, y así funciona el sedimentador y así funciona el desarenador también, el que vimos primero. ¿Hay alguna otra metodología para retener los sólidos en suspensión? Sí, hay una más eficiente en cuanto a la velocidad con que puede lograrse la sedimentación o la retención de partículas sólidas, pero más caro porque necesito consumir energía, que es, por ejemplo, el sistema de flotación. En el sistema de flotación yo puedo bombear el líquido o puedo inyectarle aire comprimido. ¿Para qué? Para generar en la pileta una corriente vertical de circulación del agua. El agua circula verticalmente o porque la bombeo al agua, por presión, o porque le inyecto aire comprimido y el agua sube y desborda a estas canaletas. Cuando el agua sube, tengo una velocidad del agua, pero la partícula tiene también su velocidad de precipitación. ¿Sí? O sea que la partícula en este caso va más lenta que el agua. El agua sube más rápido y la partícula va más lenta. Y después se colocan unas chapas deflectoras, se las llama así, contra las cuales chocan las partículas y van quedando retenidas y finalmente van a terminar precipitando. Este es un sistema en el cual se produce, se libera del sólido en suspensión al efluente más rápido, pero más caro, porque estoy consumiendo energía o para meter el aire comprimido o para hacer circular el agua a velocidad. ¿Alguno de ustedes le tocó planta potabilizadora en Ingeniería Civil 1? Acá nunca nadie responde que le tocó. No sé si tienen miedo No, de la pregunta que sigue. en mi caso no. No, Bueno, en mi caso tampoco. bueno. Con los que le tocaron planta potabilizadora vieron que en el proceso el de sedimentación que vimos hace un rato es similar a los decantadores estáticos, que retienen partículas sólidas del agua que sacan del río. Pero en la planta potabilizadora también hay unos decantadores que se llaman pulsator, en la planta potabilizadora de Palermo, la General San Martino, en la de Bernal, la General Belgrano, hay unos decantadores que se llaman pulsator, que actúan por campana de vacío. Dentro de la pileta hay como una campana, a ver si lo puedo dibujar esto. Es algo parecido a esto de la flotación. Esperen que ver. Algo así como una campana, ¿sí? Que está conectada a una cañería. Acá tengo una válvula, por la cual se hace vacío, se chupa el aire por acá, se saca el aire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando chupo el aire, el agua que está ahí, que es la que se quiere, en este caso, potabilizar, ¿qué pasa con el agua? Sube. Cuando genero el vacío, el agua sube. Se cierra la válvula y acá hay una cañería que está en contacto con el aire. Se cierra la válvula, se abre otra válvula acá para que esté en contacto con el aire, ¿y qué pasa? Ingresa el aire y el agua ahora baja abruptamente, ¿sí? Lo que hace el agua ahora es al revés, hace este movimiento y desborda. Y en ese momento, ahí es donde actúa con los deflectores, se produce ese movimiento y trabaja parecido a lo de la flotación. Se llama pulsator justamente porque actúa no en forma continua, sino por pulsos, es un ciclo
Un ciclo donde ingresa el agua, se hace el vacío, se suelta, se cierra el vacío, ingresa el aire, boom, desborda y se produce la retención. Y eso es un ciclo que se va repitiendo. Y es más eficiente en cuanto a la producción en tiempo de sedimentación que los decantadores estáticos, que son como los sedimentadores. Bueno, esto de la flotación son también variantes similares. En general, en una planta cloacal nos vamos a encontrar con un sedimentador estático como el primero. Bien. Vamos ahora al tratamiento secundario o biológico, que es, como dije antes, donde yo voy a tener colonias de bacterias que van a hacer lo mismo que hacen las bacterias del ambiente, pero concentradas, mayor cantidad de bacterias, para que en mucho menos tiempo se produzca el consumo y la ruptura de la materia orgánica compleja en materia orgánica simple, a través del metabolismo de las bacterias. Para eso puedo tener bacterias anaeróbicas, un tratamiento aeróbico, primero, anaeróbicas o un mixto donde hay ambos tipos de bacterias. En el aeróbico son bacterias que, igual que el ser humano, consumen oxígeno para respirar. Tienen que estar en contacto con el aire, necesitan oxígeno. En el anaeróbico al revés, si las pongo en contacto con el aire se mueren. Son bacterias que trabajan en un tanque cerrado, sin contacto con el aire. Y en el mixto hay ambos tipos de bacterias. Bueno, vamos a mirar ambas. No son tres, no ambas. Los tres tipos que podemos plantear. Un comentario que no les hice antes. Todo esto que estamos viendo acá, lo van a ver con mucho más detalle y van a aprender a diseñar y a dimensionar en la materia ingeniería sanitaria. Lo único que van a tener que esperar es llegar a 5º año para eso. Bueno, tratamiento aeróbico. Hay distintos sistemas, estos dos son los más difundidos, el de barros activados y el de lechos percoladores. En ambos casos, lo que busco es, si yo dije que las bacterias son aeróbicas, que su metabolismo depende del oxígeno, lo que tengo que tratar de aportar para que esas colonias prosperen y se multipliquen las bacterias y estén contentas y puedan realizar su metabolismo y consumir mucha materia orgánica, es aportarles oxígenos. En el de barros activados, el aporte de oxígeno se logra en primer lugar por remover, por eso se llama barros activados, remover el líquido de la pileta. Eso permite homogeneizar y oxigenar. Cuando yo remuevo, pongo el fluido en contacto con el aire y se oxigena. Puedo además, como muestra el dibujito, inyectarle aire comprimido para mejorar la oxigenación. Eventualmente, esto sería fantástico, pero es muy caro y no se hace para plantas grandes, es muy raro en una planta cloacal, se le podría inyectar directamente gas oxígeno, pero es muy costoso. O sea, tener baterías de gas oxígeno e inyectarle oxígeno, pero eso es carísimo. Así que normalmente eso no ocurre. Aire comprimido sí, y sí o sí la remoción. Se oxigena el fluido y por lo tanto las bacterias se reproducen y consumen la materia orgánica, la van rompiendo en materia más simple. En el caso de lechos percoladores tengo una pileta llena de bloques, que pueden ser bloques de plástico, bloques de hormigón premoldeado, o incluso piedras más o menos grandes, y yo lo que hago es hacer circular el fluido, el efluente, entre esos bloques por la superficie, pero van formándose una película muy fina de líquido que va, por eso se llama percolador, va percolando, va infiltrando en esos bloques. Como la película es muy finita, las bacterias se fijan en la superficie de los bloques o piedras o lo que fueren, y la película, que es muy finita, ya está de por sí oxigenada porque hay mucha superficie del líquido en contacto con el aire. Y de esa forma trabajan los lechos percoladores. Tanto uno como otro son sistemas aeróbicos, entonces, para bacterias aeróbicas, y son aptos para plantas de gran caudal. No
a ver, podemos hablar de poblaciones de 40, 50.000 habitantes, algo así, puede haber una planta de este tipo. Acá vemos una de barros activados, un ejemplo de esto tienen en una planta de AISA, que está en la localidad de Aldo Bonzi. Si van por la autopista Richeri de Buenos Aires hacia Ezeiza, ni bien pasan el peaje, a mano izquierda está la planta, primero está el Mercado Central y después enseguida está la planta de tratamiento esta Aldo Bonzi, que vuelca el efluente en el río Matanza. Y a la derecha vemos una imagen de lechos percoladores, en este caso con piedras. Un ejemplo de planta con lechos percoladores de AISA está en la localidad de San Fernando. Van por Panamericana, Ramal Tigre. Cuando van por el Ramal Tigre, a mano izquierda, yendo de Capital hacia Tigre, hay un Carrefour, un supermercado Carrefour. Es la salida de la ruta 202, toman esa salida y a unos 2 kilómetros de la Panamericana, esa 202 vincula ahí el Ramal Tigre con el troncal de la Panamericana, por la 202. Bueno, a unos 2 kilómetros más o menos de ahí está la planta de tratamiento de San Fernando, que vuelca en el río Reconquista. En los líquidos cloacales de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el 90% va a parar a una planta que hay en Berazategui, que es la planta del Bicentenario. Esta planta del Bicentenario está funcionando desde hace unos 10, 12 años atrás. Hasta entonces nunca se había mandado, siempre se mandaba el líquido cloacal, la mayor parte de ese líquido, que pasa el 90% de Buenos Aires y alrededores por ahí, se evacuaba crudo al Río de la Plata. En esta planta del Bicentenario, que es una planta muy grande, hay solamente tratamiento primario, es decir, retención de partículas sólidas. No hay tratamiento biológico porque es tan grande el caudal que sería enorme y demasiado grande y costoso el tratamiento biológico. Actualmente se está por habilitar una nueva planta similar a la del Bicentenario que está en Dock Sud, en lo que se llama Sistema Riachuelo. Es una obra que se hizo un gran colector del lado de la Ciudad de Buenos Aires, que va tomando líquidos cloacales de distintos lugares, cruza el riachuelo a la altura de la Boca, y va a parar a una planta en Dock Sud, que también va a ser de tratamiento primario, y luego ese líquido cloacal se manda al Río de la Plata, pero no directamente en la costa, sino, esto en Berazategui también es así, por un conducto que va por debajo del río, que se llama, ese tipo de conducto, emisario. Ese emisario, en el caso de la de Berazategui, creo que tiene unos 7 kilómetros, y en esta de Dock Sud, que se está por poner en marcha en poco tiempo, tiene unos 12 kilómetros de largo el emisario. ¿Y eso para qué? Para evacuar el efluente alejado de la costa, ¿sí? O sea, que la carga contaminante no esté cerca de la costa, sino que esté en el medio o lo más próximo al centro del río, y ahí se termine de tratar. Ninguna tiene tratamiento biológico, como este que estamos viendo. Bueno, así como el tratamiento aeróbico de barros activados sobre lechos percoladores es para poblaciones relativamente grandes, para poblaciones muy pequeñas, por ejemplo un pequeño barrio, un hospital, un hotel, se utilizan los digestores, que son el tratamiento anaeróbico. Tanques cerrados, donde las bacterias anaeróbicas, que no tienen que estar en contacto con el aire, consumen la materia orgánica. Un ejemplo de tratamiento anaeróbico son las cámaras sépticas que hay en los sistemas de vuelco cloacal en los terrenos. Cuando tengo que volcar a un pozo negro, primero paso por una cámara séptica que retiene los sólidos que son consumidos por bacterias anaeróbicas y manda el líquido al pozo negro. Se va formando un barro en esa cámara séptica que en algún momento habrá que evacuar. En ese momento hay que volver a alimentar con bacterias la cámara séptica para que siga funcionando, trabajando. En el proceso de digestión, las bacterias anaeróbicas
liberan gases, las otras también, pero estos liberan particularmente un gas que es el metano, este gas que está acá, ¿eh? Fíjense, el metano es CH4, las 4 valencias del carbono están todas combinadas con hidrógeno, eso es metano. Bueno, ese metano es combustible, tiene un buen poder calorífico. Nada más que acá hay que deshumidificarlo, si uno lo quiere aprovechar. ¿Y para qué se lo aprovecha a veces? Se lo deshumidifica y se usa como combustible para calefaccionar el propio digestor y mejorar la eficiencia, porque las bacterias estas, en general todas ellas, trabajan, viven mejor, digamos, a una temperatura del orden de los 37 grados, como la temperatura corporal humana. Entonces puedo, sin gastar energía, usar ese metano para calefaccionar el digestor. Finalmente tengo el sistema de tratamiento mixto, así como lo primero eran para plantas relativamente grandes, de poblaciones grandes, de 40, 50, 60 mil habitantes. Un digestor es para poblaciones mucho más pequeñas, 1000, 1500 personas. Las lagunas de tratamiento se usan mucho en poblaciones del orden de los 15 hasta 20.000 habitantes. En estos pueblos, en estas ciudades pequeñas, alejado de la ciudad, antes de volcar el líquido al río, el arroyo, donde voy a volcar el cuerpo, el efluente cloacal, lo que se hace es una excavación de una superficie de, digamos, para decir algo, 1 hectárea o 2 hectáreas, o sea, una manzana, o sea, grande, una manzana o 2 manzanas, 1,5 metros más o menos de profundidad. Se trata de impermeabilizar el fondo, arcillas compactadas para impermeabilizar el fondo, y se manda el líquido cloacal ahí, y eso actúa como una pileta que retiene el líquido y lo va alargando lentamente al arroyo. ¿Sí? O sea, es como el pulmón ese que vimos un rato. Un espacio, un volumen, donde se retiene el líquido que circula lentamente, y en ese proceso de retención que queda ahí, en la parte superior, en el tercio superior de la laguna esta de tratamiento, actúan bacterias aeróbicas, y en el tercio inferior actúan las bacterias anaeróbicas, y en el medio hay un mix. Por eso se habla de tratamiento mixto. Y acá no hay ningún consumo de energía ni nada, nada más que la construcción de esa laguna, y eventualmente habría que hacer algún tipo de mantenimiento, de ir retirando los barros del fondo para que siga teniendo vida útil y no se colmate la laguna de tratamiento. Acá tenemos una imagen a la izquierda de un digestor, y este recipiente, si es esférico, es el que está acumulando el metano, o sea que seguramente en este lugar se aprovecha el metano para calefaccionar el proceso. El que está adelante es el tanque digestor, y a la derecha vemos una laguna de tratamiento. ¿Se entendió lo del tratamiento secundario? Sí, Marcelo. Bien. Bueno, esto es básicamente lo de los líquidos cloacales. En algunos procesos industriales con efluentes orgánicos puede requerirse una etapa de afinación, que es hacer algún procedimiento químico. Acá ya tendría que intervenir el profesional de la ingeniería química, o el bioquímico, o el licenciado en química, para establecer, según el efluente, qué proceso hay que hacer, pero el objetivo acá es retener lo que se denominan, los elementos químicos se denominan nutrientes, como el carbono, el fósforo, el nitrógeno o el dióxido de carbono. Se los llama nutrientes porque es lo que son cuando yo tengo un terreno donde tengo una plantación de vegetales. O naturalmente hay una vegetación. Los vegetales consumen, a través de sus raíces, requieren de cierta cantidad de nutrientes: carbono, fósforo, nitrógeno, dióxido de carbono.
según el tipo de especie, consume más uno u otro. Tiene que ver esto con lo que hablamos hace unos días, cuando hablamos la clase anterior, del monocultivo. ¿Se acuerdan que dijimos que si tengo un cultivo que consume mucho fósforo, esa tierra después queda pobre en fósforo y cuando quiero poner otra planta no tiene fósforo y no puede crecer? Por eso el intercambio de cultivos. Pero en este caso, concretamente, ¿cuál es el problema de los nutrientes? El problema de los nutrientes es especialmente si el vuelco de este efluente se va a hacer en un cuerpo receptor estático como es un lago, o como pasa a veces en los embalses, es un problema, que el que voy a mencionar ahora, que a veces ocurre en los embalses de las presas. Creo que algo dijimos cuando hablamos de presas. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Si yo mando a ese cuerpo receptor, que tiene poca circulación de agua, exceso de nutrientes, mando mucho carbono, mucho fósforo, mucho nitrógeno, me voy a encontrar que hay ciertas especies del reino vegetal, que son las algas, que se encuentran con un ambiente muy propicio para proliferar. Empiezan a proliferar las algas. ¿Por qué? Porque encuentran mucho nutriente. Ahora las algas lo que hacen es consumir, en su proceso, en su metabolismo, aparte de consumir los nutrientes, consumen oxígeno. Y empiezan a afectar al resto de las especies vivas, vegetales y animales, que hay en ese lago o laguna. Y llega un momento que proliferan, colonizan las algas a ese cuerpo receptor, a ese lago o laguna, y el resto de la vida se pierde. Las propias algas que se van muriendo caen al fondo del lago y liberan más nutrientes a su vez, y se produce este fenómeno que se llama eutroficación del cuerpo receptor. Esto es muy raro que se produzca en un río con mucha circulación de agua, pero no en un lago o laguna. Por eso tengo que controlar la cantidad de nutrientes que se mandan a ese tipo de cuerpo receptor. Nosotros le decimos en forma técnica eutroficación, y la gente le dice, por ejemplo, a la pileta de natación que quedó el agua ahí retenida durante tiempo y las algas proliferaron, ¿qué le dice? Se pudrió el agua. Bueno, es eso. Es lo que pasa en las piletas de natación cuando no se limpian y quedan las algas, y las algas empiezan a proliferar y a consumir los nutrientes que generan los propios restos de las propias algas o de otra vegetación que quedó ahí metida en la pileta, pasa eso, esto que vemos acá. ¿Sí? Para eso es la etapa de afinación, la retención de exceso de nutrientes para evitar procesos de eutroficación de los cuerpos receptores del agua. Bueno, finalmente está la desinfección. Las bacterias que yo tenía acá, en el tratamiento biológico, en los barros activados, en los lechos percoladores o en el digestor, parte se van a arrastrar, van a salir si bien hay recirculación de líquidos para conservar las colonias bacterianas, parte se arrastran con el efluente que sigue circulando por la planta ya tratado. Ese exceso de bacterias yo los tengo que evitar de volcarlo, las tengo que matar acá. Acá las cuido, pero acá, si llegaron acá, las tengo que matar antes de largarla al río. Entonces, tengo que desinfectar. La desinfección tiene distintos métodos, algunos muy eficientes y caros, y otros menos eficientes pero más baratos. Lo más caro es hacerla pasar por gas ozono diluido en el efluente, o por radiación UV. Esto de la radiación UV se usa solamente en pequeñas plantas compactas, en donde el líquido se lo hace circular una película de líquido a través de tubos que emiten radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta mata a las bacterias. El ozono también mata a las bacterias. Esto es muy costoso, así que esto no lo vamos a encontrar seguramente en una planta de tratamiento cloacal de ninguna forma.
lo vamos a encontrar en algún efluente industrial orgánico, en una planta compacta de poco caudal, donde quieren, y donde a lo mejor hay muchos patógenos, y entonces vale la pena esta inversión para eliminarlas, desinfectar, eliminar las bacterias del efluente. El gas cloro se diluye en agua y me genera el cloro diluido, mata las bacterias. Hay otra variante más económica que es el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio no es otra cosa que la lavandina. Por eso hablamos de que si yo quiero eliminar bacterias que pueda haber en el agua de consumo, tengo que ponerle unas gotitas de lavandina, o a veces se habla también para desinfectar vegetales. Pongo la lechuga o el tomate en un bol con agua y le pongo unas gotitas de lavandina y la dejo ahí que actúe un ratito, unos 2 minutos, algo así. Y eso mata las bacterias. Es la forma más económica. La lavandina ni siquiera es hipoclorito de sodio puro, sino que es hipoclorito de sodio bastante diluido, ¿no? Bueno, con cualquiera de estos métodos mato las bacterias y finalmente vuelco al cuerpo receptor, ¿sí? Que puede ser, como ya vimos, cuerpos de agua dulce, ríos, arroyos, lagos, laguna o el mar. O pasarlo, volcar en el terreno, esto obviamente que no son grandes cantidades de líquido, a través de un pozo de infiltración, por ejemplo, volcarlo al terreno, infiltrarlo en el terreno, y ya está, lo va a recibir en ese caso el acuífero, la napa freática o el acuífero, y en condiciones de que pueda ser recibido sin contaminar el ambiente.